hayan podido disfrutar mucho el seminario pasado, ya comenzando justamente este tercer cuatrimestre. Deseo que todas y todos ustedes lo puedan ir disfrutando. Y bueno, este seminario, un seminario que tiene un corte formativo muy especial, porque hasta ahora los seminarios que hemos atendido a lo largo del proceso formativo en el programa de doctorado, podríamos decir que han tenido un corte ligado, por un lado, al campo disciplinar de la educación, por otro lado, al campo de la investigación en la educación y también al uso y desarrollo de la innovación de la tecnología en la educación, que son tres de las áreas que busca desarrollar nuestro programa de doctorado. Pero el día de hoy vamos a hablar justamente sobre eh, un campo un poquito distinto, pero que es sumamente importante en la educación, que es justamente el campo de la gestión en la escuela. De ahí nace este seminario, que es un punto de intersección, por un lado, entre los procesos de gestión que surgen en la escuela, pero también, por otro lado, entre los procesos educativos propiamente dicho. Entonces, bueno, yo espero que todas y todos ustedes puedan disfrutar de lo que vamos a dialogar, porque este seminario involucra pues algunos aspectos diferentes, algunos aspectos distintos que están un poco más ligados al quehacer dentro de la escuela, desde la gestión, por ejemplo, en el aula, pero también desde la gestión en la dirección, pero también desde distintos escenarios que se pueden trabajar justamente en el sector escolar. Y entonces, ante esto, yo haría una primera pregunta a todas y todos ustedes. Les preguntaría si, si alguno de ustedes, si algunas de ustedes participan en su escuela como directoras o directores. Si alguien desea levantar la mano, nadie. ¿O ha participado tal vez anteriormente en algún proceso de gestión como directora, como director, como encargado de la dirección? La maestra Carla, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien ha participado como coordinador o jefe de departamento en su escuela, en su universidad? ¿Nadie más? Muchas gracias, maestra Carla. Muy bien. Bueno, entonces, la maestra Mayra, muy bien, perfecto. Y haría una tercera pregunta, o tal vez hasta este momento no se ha dado la situación de que alguien directamente lo haya sido, pero tal vez alguien esté interesado en serlo y en conocer los diferentes procesos de gestión, de dirección que se llevan a cabo en la escuela. Bueno, pues una parte de ello relacionados a un concepto muy específico que es la calidad, es justamente el tema que es el principal objetivo de nuestro seminario. Vamos a estudiar justamente en qué consiste la calidad, ¿sí? En qué consiste en la calidad, cuál es justamente el papel que tiene la calidad en la escuela y cómo nosotros podemos conceptualizarlas. Entonces, pues bueno, les doy una cordial bienvenida. Maestra Carla, platíquenos un poquito de su experiencia, por favor, si es tan amable, y también maestra Mayra. Primero, maestra Carla, que levanta la mano, si es tan amable. Hola, buenos días. Pues, mm, tiene poquito que soy encargada, soy maestra encargada y frente a grupo. Muy bien. Este,
pues al principio me dio como incertidumbre, temor, porque pues no sabía qué se tenía que hacer, pero conforme ha ido pasando los meses, me he sentido bien, este, pues ya entiendo más o menos, lo que tengo que hacer, las plataformas que utilizamos, en dar altas y bajas, todo eso para mí era así como de, ¿qué voy a hacer cuando me toque hacer eso? Pero pues afortunadamente el administrativo que tenemos, explica muy bien, es muy tolerante. Y en cuanto a las gestiones, pues eso sí como que me cuesta un poquito de trabajo realizar, no sé por dónde empezar o cómo hacerle, cómo organizarme con los padres de familia, porque son un poquito como apáticos y no son tan colaborativos. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, maestra Carla. Bueno, pues esperamos poder apoyar un poquito en este seminario. Debo decirlo que a lo largo del programa de doctorado hay más programas ligados a esta área de formación. Este es el primero, este es el comienzo justamente. Maestra Mayra, adelante, por favor, si es tan amable. Gracias, doctor. Buenos días, compañeros y Buenos días. bueno, en mi experiencia que he tenido en la escuela de nivel superior, hay muchas actividades que se tienen que realizar y bueno, nunca había estado como coordinadora de una licenciatura o de una carrera y se me dio esa oportunidad y obviamente pues llegamos a veces, como dice la compañera Carla, sin saber muchas cosas, ¿no? Y en el camino nos vamos formando también con nuestras actividades, con nuestro trabajo. Pero esta parte de la gestión tiene que ver con esto de buscar las formas, los procedimientos para poder alcanzar algunos objetivos que se plantean. En mi caso en particular, tengo la coordinación de la licenciatura de educación preescolar intercultural, plurilingüe y comunitaria. Entonces, hay actividades que se dan de manera específica de la licenciatura y por lo tanto, pues hay que buscar las formas de poder llevarlas a cabo. Una de ellas es el registro de carreras. Entonces, tendríamos ahí que organizar con todo el equipo de coordinadores de las otras licenciaturas esta parte de la administración de las carreras, organizarnos en equipo, trabajar juntos para poder ir como que organizando, ¿no? Las temáticas o los documentos que nos solicitan para que pues tenga el registro en una fecha y pronta y que los documentos salgan a favor de los alumnos para que puedan tener su título. También es importante gestionar algunas escuelas que los jóvenes de todos los semestres puedan ocupar para que realicen sus prácticas pedagógicas. Entonces nos corresponde como coordinadores también visitar a las autoridades de educación básica, que son jefes de sector y supervisores, para entablar este diálogo con ellos, explicar en qué consisten las jornadas y, bueno, ir abriendo esos espacios. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí, esta parte de la gestión lleva su tiempo, lleva esta parte de una organización que se tiene que dar de manera muy sistemática, buscar que logremos concretar nuestros propósitos para pues alcanzar nuestras metas, ¿no? Que nos hemos fijado, porque si hacemos un proyecto de inicio de semestre, ¿cuáles serían estas metas que queremos alcanzar? También es importante decir que viene una parte de la evaluación como licenciaturas o como coordinadores responsables ahora sí que de este proceso semestre tras semestre. Entonces, esta parte de la gestión probablemente no la llevamos como una
asignatura en particular cuando nos formamos como docentes, pero sí con el apoyo de nuestras autoridades, de los compañeros de mayor experiencia, también vamos generando esta parte del caminito que se tiene que transitar. Y bueno, pues entre errores y aciertos, pues vamos mejorando nuestra calidad de trabajo, ¿no? Entonces, esta gestión que se hace en cada institución desde eh, tratar con los padres de familia, con los alumnos, con las autoridades y con personas externas, pues sí es un poquito, pues para saber llegar por dónde. Entonces, esa es mi experiencia, doctor. Gracias. Muchas gracias, maestra. Muy, muy interesante porque en efecto no hay propiamente una escuela para ser directores. Bueno, hoy en día ya existen muchos programas de maestría, de doctorado, pero la mayoría de las ocasiones los docentes se enfrentan a la posibilidad de ser responsables de la institución educativa sin necesariamente haber desarrollado habilidades de dirección. Y sí, es la experiencia quien va guiando en cierta medida el camino, los procesos, las actividades. De esto vamos a platicar un poquito en el seminario, pero todo un poco encaminado, enfocado hacia la calidad. Bueno, voy a permitirme entonces, ya que hemos comenzado, voy a permitirme compartir pantalla con ustedes para guiar la discusión a través del uso de de unas diapositivas. Yo les agradezco mucho si generosamente ustedes me pueden confirmar si estas diapositivas ya se pueden ver allá. Ya se ve, doctor. Ya se ve, muy bien. Bueno, pues este es nuestro seminario de calidad en la educación del programa de doctorado en educación de la Red Iberoamericana de Academias de Investigación, Campus Morelia. Les damos una cordial bienvenida. Y bueno, en este seminario quisiera muy probablemente comenzar con una parte un poco personal, porque vamos a hablar en esta primera sesión de tres aspectos que me gustaría que reflexionemos. La primera es platicarles una parte personal que tiene que ver con un poco de la experiencia que se ha venido acumulando en la gestión de la calidad educativa. Segundo, que reflexionemos sobre la calidad. Y finalmente, un tercer punto es que hablemos de la calidad en la educación. ¿Cuál es el significado que tiene esta calidad en el contexto educativo, ¿no? Em, y bueno, como este primer punto, quisiera comentarles un poco de la experiencia que he tenido la oportunidad de vivir en mi labor como docente. Eh, Prácticamente tuve la oportunidad de incorporarme como docente a una edad muy temprana, en el año 2006. En el año 2006, por cierto, aún no concluía mis estudios en el año 2006, estaba siendo un estudiante de último grado en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y tuve la oportunidad de incorporarme a una gran institución educativa. eh, el día de ayer justamente encontré esta bonita imagen que me hace recordar a la Universidad Nueva España, esta universidad donde tuve la oportunidad de ser primero profesor de lógica, de física, de matemáticas, después eh, encargarme ya desde el año 2010 en adelante de esos programas de licenciatura, la universidad en el campo del derecho, en el campo de la psicología, en el campo de la ciencia política, en el campo de la ingeniería económica y comercial. Eh, Después tuve la oportunidad de ser el responsable de la dirección de posgrado e investigación. Ahí justamente en la dirección de posgrado e investigación eh, se llevaba a cabo la gestión de programas académicos, también la impartición de clases, de seminarios de posgrado.
La Universidad Nueva España cuenta con varios programas en el campo de la educación, en el campo de la ciencia política, en el campo del derecho, en el campo de la metodología de la investigación. Y bueno, esta es una muy bonita imagen de su jardín central, eh, en un espacio siempre para trabajar muy agradable. Y bueno, desde este espacio, prácticamente de lunes a sábado, estábamos organizando las actividades de gestión académica. Posteriormente, tuve la oportunidad de encargarme de la vicerrectoría académica durante un periodo de los 8 años que trabajé en esta universidad. Justamente la vicerrectoría académica estaba acá en esta segunda planta, con una vista hermosa siempre a este bello jardín. Y ahí en la vicerrectoría nos encargábamos de gestionar los planes y programas de estudio, de pensar sobre las nuevas licenciaturas, las maestrías, los doctorados, sobre los seminarios, los talleres, los cursos, sobre las distintas actividades académicas que movilizaban la universidad. Em, y desde luego, una parte esencial de la universidad era el poder contar con programas de calidad, contar con programas de calidad como los que en ese entonces se consideraban dentro de los planes y programas o los programas de calidad de posgrado de CONACYT en el campo de la educación, en el campo de la ciencia política. Y esto era solo posible a través de un proceso de gestión muy riguroso que se llevaba a cabo, por un lado, entre las autoridades educativas, pero por otro lado, entre el cuerpo de académicos que formaba parte de la universidad, que tenía que cumplir con una serie de requisitos académicos, pero también de la propia gestión académica que era posible. Estuvimos trabajando 8 años. De estos 8 años estuvimos encargados de cuestiones de gestión administrativa y directiva, 5 años de ellos. Y bueno, prácticamente al concluir mi periodo en la universidad, que fue un espacio siempre maravilloso, un gran espacio de formación, eh, tuve la oportunidad de encargarme de la dirección general de la rectoría de otra institución educativa que es preuniversitaria y que, bueno, quienes viven en la ciudad de Morelia probablemente la conozcan, una escuela preparatoria que está en la calle Revillagigedo, en la colonia Vasco de Quiroga. La Universidad de Nueva España está en la calzada Fray Antonio de San Miguel, en la colonia centro de la ciudad de Morelia. Acá en la Vasco de Quiroga, una escuela preparatoria en ese entonces recién formada, una escuela preparatoria, bueno, con metas importantes de crecimiento. Y bueno, después de 2 periodos de dirección logramos tener una comunidad suficientemente grande, ¿no? Suficientemente grande, eh, sobrepasando, eh, perdón, bienvenida maestra Samey, bienvenida. A ver, a ver si se sigue presentando, sí se sigue presentando, ¿verdad? Sobrepasando los mil estudiantes. Y bueno, esta era una meta, por ejemplo, importante para la institución, el crecimiento. Bien, no estoy seguro si se sigue presentando ya. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir de nuevo. Ah, muy bien, les agradezco mucho. Si me informan si se puede compartir, por favor. ¿Sí se ve la ventana? Sí, ¿Sí?
Sí, Ya se doctor. pone. Muchas gracias. Muy bien, entonces, bueno, una de las metas justamente institucionales de esta preparatoria era el crecimiento y la calidad en el servicio. Em, y fue un reto importante cuando llegamos a Preuniversitaria. Preuniversitaria era una institución que iba comenzando. Prácticamente recuerdo que en, por las mañanas teníamos una población apenas mayor a 100 estudiantes y pues por las tardes, en un programa vespertino, teníamos una población de apenas 16 alumnos. Pero nuestro proceso de gestión, nuestro reto de gestión consistió no solamente en crecer la matrícula, sino en crear un programa de calidad que garantizara el crecimiento, un crecimiento sostenible, pero también que garantizara que nuestros estudiantes pudieran incorporarse a las mejores universidades públicas y privadas de la región, que nuestros estudiantes vivieran una experiencia realmente de crecimiento en esta etapa de su desarrollo. Y nos basamos en ello, encontramos una oportunidad que en ese entonces fue innovadora, que fue el programa mixto. Fuimos la segunda preparatoria en la ciudad de Morelia eh, en tener un programa mixto, pero fuimos la primera preparatoria que contaba con instalaciones de calidad para un programa mixto. Esto nos dio pues una gran oportunidad porque esto nos permitió tener un crecimiento sostenido y en un proceso de 6 años de gestión logramos superar los 1000 estudiantes. Entonces, esto fue posible, desde luego, al trabajo de muchísimas personas, pero también a académicas constantes. Y entonces nos dimos cuenta que, que uno no tendría que estar pensando en las instituciones educativas solamente en el número de estudiantes, sino más bien en hacer un proceso de gestión de calidad, en hacer un proceso de gestión de actividades constantes que motiven a las personas a conocer las instituciones educativas y desde luego a desarrollar procesos de aprendizaje consolidados. Después de esa experiencia, tuve la oportunidad de participar en un tercer proyecto que fue el Instituto de Estudios Superiores de esta gira, un proyecto en ese entonces, ya en el año 2016. Ahí tuve la oportunidad de ser también su rector, un instituto pequeño que lo que buscaba era justamente eh, eh, contribuir a la formación de las maestras y de los maestros. Entonces, en estas tres experiencias, siempre hemos tenido un contacto directo con la gestión de la calidad. Siempre la calidad ha sido un aspecto fundamental para poder consolidar los esfuerzos en la educación. Y esa es la razón por la cual justamente la calidad es un tema central en este seminario. Vamos a tratarla a través de 3 sesiones de trabajo. El día de hoy, que vamos a hablar un poco sobre el concepto y el sistema de calidad. En una segunda sesión vamos a hablar sobre los modelos de calidad. Y en una tercera y última sesión vamos a hablar de esta conexión especial que se da entre la calidad y la educación. Bien, alguien más se incorpora a nuestra clase. La maestra Guadalupe Zapata. Muy bien. Bienvenida, maestra. Muy bien. Bueno, entonces, vamos a continuar. Entonces, vamos a comenzar con, eh, con con estas dos preguntas, ¿sí? Eh,
donde queremos invitar a todos justamente a la reflexión. Y yo les invitaría a que todos desde casa pudiéramos tomar nuestro cuaderno, nuestras notas y escribir, tratar de escribir una respuesta a estas dos preguntas. La primera de ellas es, ¿qué entendemos por calidad? Es decir, ¿qué es la calidad? Me gustaría que pensáramos en estas respuestas no desde un sentido técnico, es decir, que no vayamos ahora inmediatamente a Google o que no vayamos ahora inmediatamente a un diccionario educativo o a nuestro libro de gestión educativa, sino que desde nuestra experiencia, desde nuestra vida, desde nuestra cotidianidad, ¿qué es lo que nosotros entendemos por calidad? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cómo medimos nosotros eso que llamamos calidad? Es decir, ¿cómo nosotros podemos medir la calidad? ¿Sí? A ver si se entienden estas dos preguntas. La primera es, ¿qué es la calidad? Y la segunda es, ¿cómo medimos la calidad? Entonces, vamos a comenzar nuestra sesión haciendo una reflexión sobre estas dos. Dar un tiempo para que todos allá en casa puedan hacerlo. Maestra Mónica Quesada, ¿cuánto tiempo damos? Yo sugeriría unos 15 minutos Unos 15 minutos. Bueno, entonces tenemos o tal 15 vez, minutos. a ver qué opina, doctor. No, está bien, está bien. Ok, Tomemos 15 minutos a todos para elaborar esta breve reflexión. Les pedimos que no nos desconectemos de la videollamada, estemos aquí conectados, pero son las 8:35, entonces a las 8:50 retomamos para comenzar a dialogar justamente sobre la calidad. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es la calidad? Y la segunda pregunta es, ¿cómo medimos la calidad? ¿Sí? Adelante, por favor, si son tan amables.
Muy bien, pues un gusto saludarlos nuevamente. Hemos dado un poco de tiempo para que todos desde casa podamos reflexionar sobre cómo interpretamos este concepto de calidad y sobre todo cómo medimos esa calidad, ¿no? Entonces, vamos a dejar un espacio de participación libre para que todas y todos ustedes puedan dialogar, para que todos podamos dialogar. Entonces, les invito a quienes deseen participar, si amablemente podrían levantar su mano, quienes deseen participar y compartirnos cómo definen la calidad y desde luego cómo medirían esa calidad. Por favor, si son tan amables. Maestra Mónica, adelante, por favor, si es tan amable. Sí, muchas gracias. Ahora sí, buenos días a todos, los saludo. En mi reflexión sobre qué es la calidad, bueno, yo me fui así como adentrando en el concepto eh, desde mi experiencia, ¿verdad? Y yo escribí, entiendo por calidad las propiedades, las características, los rasgos, la funcionabilidad, la durabilidad, el alcance, el fin, bueno, todas las características positivas que tiene un producto un producto o servicio y que llenan las expectativas de las personas que lo consumen. Pero luego me quedé pensando y dije, bueno, también en la actualidad es cierto que se habla mucho de calidad, calidad moral, calidad de la vida, la calidad emocional, calidad educativa, pero también me surgió otra pregunta. Yo me puse a pensar, ¿quién realmente es quien define la calidad? Entonces, bueno, la siguiente pregunta que usted nos hacía era que ¿cómo medimos la calidad? Y bueno, creo que la calidad puede ser medida con la satisfacción, con la motivación, con la participación, con el cumplimiento o incluso con la superación de las expectativas de las personas que están consumiendo, puede ser un producto o un servicio, pero también puede ser medida por la utilidad que tiene este producto o servicio o que es la capacidad de adaptar las soluciones. Entonces, esa sería mi conclusión. Muy bien, muy interesante y sobre todo creo que eh, además de interesantes las dos respuestas que usted propone, maestra Mónica, las dos preguntas, exactamente. Muy bien, muchas gracias, le agradezco mucho. Vamos a tratar de ir dando respuesta a estas preguntas, no solo el día de hoy, porque algunas van a requerir de mucho más, pero sí a lo largo del seminario. Maestra Lilia, adelante, por favor, si es tan amable. Sí, gracias. En cuanto a qué es la calidad, mi respuesta consistió en lo siguiente. Es un concepto que involucra la realización de las actividades desde la primera vez como casi o perfectas. Implica la participación de todos los departamentos en ese programa de calidad. Implica reducir tiempos muertos, desperdicios de productos y procesos incorrectos. Si es posible, implica reprocesar los desperdicios de otros procesos en la realización de un nuevo producto. Implica cero errores o cero accidentes, que también estos cero errores o cero accidentes son algunos de los parámetros con los que se mide, ¿verdad? La calidad. Entonces, la calidad se mide con estándares de calidad o parámetros con indicadores, como por ejemplo el cero errores, cero accidentes, cero productos defectuosos, cero desperdicios, limpieza 100%, procesos al 100%, alta demanda del producto, 100% satisfacción del cliente, encuestas de calidad de la atención, campañas de calidad, etcétera. Esas fueron mis respuestas. Muchas gracias, maestra Lilia. Muy interesante porque en efecto, vamos a ver que hay varias teorías sobre la calidad y algunas de estas teorías, las teorías de corte más tradicional, eh, utilizan estos parámetros que usted amablemente nos ha compartido para poder medir justamente la calidad en un producto, en un programa, en un servicio. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho. Maestra Denise, adelante, por favor, si es tan amable. Buenos días, doctor y compañeros. Muy La buenos primera días. pregunta, ¿qué es calidad? Pues puse como varios puntitos, que es
pues el cumplimiento de unos requerimientos, ¿no? Algo que se quiere, pues ahora sí que abarcar. También como una cualidad de cosas que son excelentes tanto de una persona o de una cosa. También un buen desempeño y cómo lo podemos medir es con la utilidad, resolución, una satisfacción, un aprendizaje, resultados, pues con opiniones. Y esas son mis respuestas, doctor. Gracias. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Claro que sí. De hecho, tradicionalmente se ha utilizado la idea de los resultados como un medio para medir la calidad. Sin embargo, esto no necesariamente es una medida que refleje la calidad del proceso. Hoy en día hay otros estándares que no solamente se centran en el resultado, sino también en el mismo proceso. Pero bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Muchas gracias, maestra Enis. Maestra Mayra, adelante, por favor. Si es tan amable. Gracias, doctor. Bueno, atendiendo a la primera pregunta, ¿qué es la calidad? Considero que son características que hacen que un producto sea con mayor rendimiento o durabilidad. O si se habla de personas, entonces se prevé un bienestar en su forma de vida. Así sencillito. En la segunda, ¿cómo medimos la calidad? Bueno, pues esto va a depender de lo que se quiera medir, si son objetos, empresas o sujetos. En la primera tendríamos que ver si es completamente satisfactorio para el cliente, si cumple con los objetivos e indicadores. Y la segunda sería en su manera de vivir, dependiendo de su salud, de la economía, de sus condiciones materiales, etcétera. También es importante recalcar que como escuelas, ya hablando de instituciones educativas, tenemos o más bien se tiende a buscar una calidad en la educación, que esta también es medible y es evaluable. En el caso de nosotros, bueno, pues hemos conocido ya algunas, no sé si llamarle empresas, dependencias o cómo mencionarlas. En el caso de ISO, ¿no? O de que nos evalúa, ¿no? Y que por cierto estamos en ese proceso ahorita de ser auditados para ver cómo está la calidad de nuestros servicios en nuestra institución, si realmente estamos cumpliendo con lo que nosotros ofrecemos u ofertamos para nuestros estudiantes y que de alguna manera pues tenemos que reunir estos requisitos, ¿no? Y mostrarlos con evidencias para que, pues bueno, esta dependencia ISO o ECO, no me acuerdo qué, qué número, pues nos dé nos avale, ¿no? De que nuestra institución está ofertando una educación de calidad. Entonces, pues son mis aportaciones, doctor. Gracias. Muchas gracias. Claro que sí, esto que usted comenta es muy interesante porque en el sector educativo, en los últimos años se ha venido implementando, se ha vuelto costumbre vincular la calidad con los procesos de certificación, es decir, las certificadoras como instancias que garantizan la calidad de un producto o de un servicio. Pero bueno, lo que vamos a ver justamente en nuestro seminario es que esto, por un lado, es correcto, pero por otro lado, no es la única manera de garantizar la calidad de un servicio o de un producto. Sin embargo, en el sector educativo, insisto, en los últimos años se ha convertido en un medio asequible para poder, eh, garantizar, al menos ante el público, ante la sociedad, que se está ofreciendo un servicio o un producto de calidad. Muchísimas gracias, maestra Mayra. Maestra Guadalupe, adelante, por favor, si es tan amable. Buen día, doctor. Muchas gracias. Muy Buen día a buenos días. todos. Pues yo más estaba escuchando la participación de May y ella se fue, bueno, habló de manera general. Yo lo enfoqué directamente ya a lo que es la educación y entonces ya en el campo de la educación, yo diría que la calidad es la efectividad con la que el sistema educativo va a cumplir
o la escuela va a cumplir con su objetivo de formar a estudiantes en conocimientos, en cuanto a habilidades, en actitudes y valores necesarios para su desarrollo integral, pero también para su integración dentro del campo laboral y dentro de la sociedad. Entonces, preguntándome, ¿cómo podemos evaluar eso? Entonces entran muchas cosas que también tienen que ver con lo que usted comentaba de las certificaciones para las instituciones educativas, porque habría que ver y evaluar el currículo, la planta docente, que mucho se habla de evaluar el desempeño docente, evaluar la infraestructura, los métodos pedagógicos, la evaluación, las famosas certificaciones a nivel de con la que se miden los niveles de varios países. También evaluar la equidad, el ambiente escolar y, por supuesto, yo incluiría, aunque rara información se tiene al respecto, el papel de los directores como gestores y como responsables de que una institución educativa pueda cumplir con certificaciones de calidad. Y cuando hice mi maestría hace algunos años, yo ahondaba en ese tema. Bueno, ¿quién evalúa el papel de un directivo o de un rector? ¿Quién evalúa que el trabajo que ellos hacen está incidiendo precisamente en mejorar la calidad educativa, pues, de las escuelas? Esa sería mi aportación, doctor. Muchísimas gracias, muchas gracias, maestra Guadalupe. Muy interesante esta pregunta. Y bueno, quiero decirle que generalmente las instituciones cuentan con un organismo rector de evaluación. Por ejemplo, las instituciones, las universidades privadas generalmente cuentan con un consejo directivo. Las organizaciones públicas deberían, o en teoría, muchas de ellas también cuentan con un consejo directivo y consultivo. Sin embargo, ciertamente no siempre el actuar o el accionar de estos consejos es patente, ¿no? No siempre ocurre así en la práctica, sobre todo más en el carácter de lo público, pero en el carácter más de índole privado, generalmente los consorcios, las universidades, los institutos están organizados a través de consejos directivos que van evaluando justamente las metas, los resultados que el aparato directivo va mostrando. Muchas gracias por su participación, muy interesante. ¿Alguien más desea participar como una última participación? Muy bien, bueno, entonces vamos a comenzar. Les agradezco a todas y todos ustedes que generosamente nos han compartido su análisis en esta mañana, que ha sido muy enriquecedor, porque, bueno, con lo que nosotros hemos comenzado es con dos preguntas básicas que vamos a darnos cuenta a lo largo de las 3 sesiones que después no son tan básicas, ¿no? ¿Qué es la calidad y cómo medimos la calidad? Pues bueno, vamos a comenzar primero con lo que está escrito sobre el tema de manera oficial y después vamos a tratar de darle un enfoque más desde el punto de vista desde la gestión escolar. Este enfoque, esta primera perspectiva va a complejizar bastante lo que vamos a llamar calidad. Y esto es justamente lo que hace la UNESCO, lo complejiza. Lo complejiza no porque desee complejizarlo, sino porque en realidad es un proceso sumamente complejo, ¿sí? La UNESCO asume la idea de que la calidad en la educación es un medio para que el ser humano se desarrolle plenamente y gracias a ella crezca y se fortalezca como persona que contribuye al desarrollo de la sociedad, transmitiendo y compartiendo sus valores y su cultura. Como ustedes pueden observar, esta manera de definir la calidad en la educación la complejiza, ¿sí? La complejiza porque nos habla del desarrollo del ser humano, nos habla cómo el ser humano al desarrollarse se fortalece y contribuye también a la sociedad y a su vez
comparte los valores y su cultura, valores y cultura que desde luego ha aprendido de la misma sociedad. Y claro, esta perspectiva que ofrece la UNESCO forma parte de un proyecto mucho más amplio. Un proyecto que tiene que ver con una serie de propuestas que se ha fijado eh, tanto la UNESCO como la Organización de Naciones Unidas en el mundo como una serie de metas, básicamente. Y dentro de estas metas, un papel sumamente importante, que es la meta número 4, es ofrecer una educación de calidad. Pero claro, esta educación de calidad establece una conexión con otras metas importantes, como erradicar la pobreza, la lucha contra el hambre, desarrollar una buena salud, la igualdad de género, el agua potable y el saneamiento, el acceso de las comunidades al agua potable y el saneamiento, las energías renovables, el que los ciudadanos puedan tener un empleo digno y un crecimiento económico, la innovación y el desarrollo de infraestructura en los países, la reducción de la desigualdad. Observemos cómo esta reducción de la desigualdad tiene una conexión muy directa con el primer punto, la erradicación de la pobreza. Las ciudades y comunidades sostenibles, ¿no? Cuestionarnos sobre nuestra forma de vivir. Este punto 11 que tiene una conexión muy directa con el punto número 7, las energías renovables, con el punto número 6, el uso del agua potable, el saneamiento, con el punto número 12, el consumo responsable, con el punto cambio climático, con el punto número 14, que es la flora y la fauna acuática, con el punto número 15, que es la flora y fauna terrestre, y después, desde luego, con el punto número 16, que desde luego también hay una conexión importante, que son justamente la paz y la justicia. La 17, las alianzas para el logro de estos objetivos. Entonces, uno de los elementos centrales es poder desarrollar una educación de calidad. ¿Qué es lo que entiende la UNESCO como una educación de calidad? Pues una educación en la que el ser humano se desarrolle plenamente, que gracias a ella pueda crecer y se pueda fortalecer como una persona que contribuye al desarrollo de la sociedad, transmitiendo y compartiendo sus valores y su cultura. Ahora, si esto lo analizamos un poquito, ¿a qué se refiere la UNESCO? Se refiere, refinando un poco este punto, se refiere un poco a que una educación de calidad, pues es un medio efectivo para combatir la pobreza. Una educación de calidad empodera a los individuos. Una educación de calidad prepara a las personas para el cambio. Una educación en calidad construye democracia y promueve sociedades pacíficas. Una educación de calidad es un derecho humano y también es un bien público. Una educación de calidad es un elemento indispensable para alcanzar el desarrollo sustentable. Y una educación de calidad es también un aprendizaje a lo largo de la vida. Entonces, aquí ya podemos comprender un poquito más esta conexión que tiene la idea de una educación de calidad con con las otras metas mencionadas. Ahora, si nosotros buscamos ampliar, si buscamos revisar con mayor detenimiento este concepto de calidad de la educación, podemos asociarle algunas categorías importantes, como por ejemplo la pertinencia, la relevancia, la eficacia, la eficiencia, la equidad. Pertinente
porque vamos a pensar en términos de la diversidad y de la flexibilidad. Vamos a pensar en cómo está constituido, por ejemplo, el currículum, los planes y programas de estudio. Vamos a pensar en cuál es el conjunto de normas que rigen la educación en el mundo. Vamos a pensar en cuáles son las prácticas que se llevan a cabo en el salón de clase y cómo analizamos esas prácticas que se llevan a cabo en el salón de clase. Relevancia, porque nuevamente vamos a insistir desde aquella visión de ver a la educación como un derecho humano. Una educación sustentada en 4 pilares fundamentales: saber hacer, saber ser, saber conocer y saber aprender. Una educación que de inicio, sobre todo en la infancia, se adquiere a través de los sentidos, pero que además esta relevancia también se da en poder analizar el currículum, los planes y programas de estudio, las normas y las prácticas. Una eficacia que tiene que ver con el logro de los objetivos de la gestión curricular, de las personas que tienen acceso a la educación, de las personas que concluyen los distintos niveles educativos, de cuáles son los logros académicos de los estudiantes, de cómo son los docentes, de quiénes son los docentes, de en qué condiciones trabajan los docentes, de cómo llevan a cabo las prácticas los docentes, de cuáles son inclusive las condiciones de vida de los docentes, de cómo es el clima escolar. Todo esto tiene que ver con eficacia. Pero luego también tenemos la eficiencia, el financiamiento. ¿Cuántos recursos damos a la educación? ¿Cuántos recursos llegan a las escuelas? ¿Cómo se lleva a cabo ese proceso de gestión de recursos? ¿Cuál es la responsabilidad social ante esos recursos? Hay, por ejemplo, transparencia en el uso de los recursos de las escuelas, en todos los niveles, desde el nivel federal hasta el nivel estatal, del nivel estatal al nivel municipal, del nivel municipal a la escuela. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de gestión por parte de directores, de redes educativas? ¿Cuál es el nivel de participación de los padres de familia, de los alumnos, de la sociedad civil? ¿Cuál es el nivel de disponibilidad y de uso de los recursos? ¿Sí son realmente disponibles? Porque vivimos en México. En México en muchas ocasiones se dice que hay recursos y en realidad no los hay. Porque en muchas ocasiones estos recursos están etiquetados, pero las reglas de disponibilidad son tan complejas que es prácticamente imposible hacer uso de los recursos. Entonces, todo lo que tiene que ver con el financiamiento y la gestión de los recursos está del lado de la eficiencia. Y después tenemos la equidad, la inclusión. Todos tenemos acceso a la educación, sin importar nuestra condición cultural, edad, sexo, género, religión, algún tipo de barrera del aprendizaje. Todos tenemos igualdad de oportunidades. ¿Cuáles son los cursos que se dan para que los ciudadanos tengan la oportunidad de educarse? ¿Cuál es esa paridad de logros que se puede presentar? ¿Cuáles son las tendencias? Hay hay una educación alternativa, hay fuentes alternativas para aquellos que no pueden ir, por ejemplo, al sistema educativo ordinario. Hay
oportunidades para aquellos que requieren algún programa de educación especial, en algún programa de altas capacidades, para aquellos que no pueden asistir físicamente a la escuela. ¿Cuáles son las oportunidades que hay para que todos los ciudadanos tengan acceso a educarse? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros ampliamos esta idea anterior, perdón, de educación de calidad, ¿sí? Observemos que esta se complejiza mucho más y nos permite ver aspectos muy interesantes: la pertinencia, la relevancia, la eficacia, la eficiencia, la equidad. Entonces, hablar de educación de calidad, hablar de calidad en la educación, implica hablar de estos puntos. Implica hablar de estos aspectos, pero la manera de hablar de estos aspectos es a través de estos medios, a través de esta ampliación del concepto. Entonces, es común que cuando nosotros hablamos de un programa de calidad, siempre nos cuestionemos sobre en estos aspectos, ¿cuáles son las características del programa? ¿Qué tan flexible es? ¿Cuál es su currículum? ¿Cuáles son sus normas? ¿Cómo se lleva a cabo su práctica en el aula? ¿Cuáles son los objetivos que se logran? ¿Cómo se lleva a cabo la gestión curricular? ¿Qué tanto accesibilidad da a los ciudadanos que desean educarse? ¿Cuál es el logro académico de los estudiantes? ¿Cuál es la formación, preparación y condiciones de trabajo de los docentes? ¿Cuáles son las prácticas docentes? ¿Cuál es el proceso de financiación, de financiamiento, cuál es la responsabilidad social que tiene ese programa académico? ¿Con qué condiciones de inclusión cuenta, por ejemplo? Entonces, hablar de calidad de educación implica hablar de todos estos aspectos. Bien, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Alguien tiene hasta este punto alguna pregunta, alguna duda? Ok, bueno, este es justamente el concepto que nos ofrece justamente la UNESCO. ¿Sí? Sin embargo, en muchas ocasiones, cuando nosotros hablamos de educación, no nos basamos únicamente en este concepto, porque en muchas ocasiones cuando hablamos de calidad, debemos de tener como dos perspectivas. Este concepto, el concepto de la UNESCO, que se convierte automáticamente en la meta a la que nosotros queremos llegar, ¿sí? Que se convierte en esa visión, en esa utopía a la que nosotros queremos alcanzar, en poder cubrir cada una de estas características. Pero por otro lado, debemos de pensar en nuestro punto de partida. Y tomando nuestro punto de partida, una visión mucho más simplista, probablemente mucho menos compleja, y esta se va a parecer un poco a esta visión de la calidad que probablemente tendrían las personas que se dedican a la administración o a los procesos o particularmente en una empresa educativa. Cuando hacemos esta pregunta para un especialista en los procesos de gestión, muy probablemente nos va a decir, bueno, ¿qué es la calidad? Pues es un conjunto de cualidades que constituyen la manera de ser de una persona o una cosa, ¿sí? Es un conjunto de cualidades que constituyen la manera de ser de una persona o de una cosa, ¿sí? Es decir, es el conjunto de características de un producto, de un servicio, que lo convierte en algo satisfactorio para el cliente o para el consumidor, ¿sí? Es el conjunto
de características de un producto, de un servicio que lo convierte en satisfactorio para el cliente o para el consumidor. Bueno, entonces, una vez que hemos podido inspeccionar esta, esta segunda definición, mucho más ordinaria, mucho más simplificada de lo que en muchas ocasiones se entiende la calidad, tendría dos preguntas para ustedes. Ahora no vamos a dar un tiempo en específico, pero sí vamos a sondear las preguntas y voy a permitirme invitar a quienes estén en condiciones de hacerlo, quienes decidan participar, que generosamente lo hagan. La primera de ellas es, con esta definición, ya vimos la definición de calidad en la educación de la UNESCO, acabamos de ver la definición de calidad que proviene desde el campo de la gestión empresarial, desde la administración. Entonces, la pregunta es, si nos basamos en esta idea de calidad, vamos a pensar en la calidad en dos, primero en una persona y segundo en una cosa en la cual nosotros tenemos bastante relación. La primera, por referirme a la persona, vamos a pensar en un docente, vamos a pensar en un maestro, en una maestra. Y entonces yo haría, ¿cuáles son las características de un docente de calidad? Número uno. Ahí va la primera pregunta. ¿Cuáles son las características que tiene, que ustedes consideran que debe tener un docente de calidad? Y segundo, ¿cuáles son las características que tiene una institución educativa de calidad? ¿Sí? ¿Cuáles son las características que tiene una institución educativa de calidad? Esta sería la segunda pregunta. La primera es para un docente, la segunda es para una institución educativa, que puede ser una escuela, que puede ser una escuela inicial, una escuela básica, una escuela media superior, puede ser una universidad u, eh, u otra institución educativa. Muy bien. ¿A quién le gustaría participar? ¿Quién nos comparte alguna idea, alguna reflexión sobre cualquiera de estas dos preguntas? Maestra Ingrid, adelante, por favor, si es tan amable. Sí, hola, buenos días a todos. Pues mire, ahorita que mencionaba lo de la calidad del docente, se me vino luego a la mente que debe de ser un docente primeramente comprometido con su trabajo. Después debe de estarse actualizando constantemente durante todo el tiempo que dure su labor. Y lo último, pues a lo mejor suena un poco extralimitado, pero creo que así es para que uno tenga que dar el 100%. Al estar comprometido completamente con su trabajo, eso le deja poco tiempo. A lo mejor mis compañeros ahorita me regañan, ¿verdad? Pero así se me vino a la mente, la verdad. Poco tiempo para familia, poco tiempo para distraerse. Es decir, sí hay docentes que son docentes de calidad, pero creo que eso trae como consecuencia un precio bastante alto. Nosotros, por ejemplo, ahorita, ¿no? Creo que estamos muy comprometidos con lo que hacemos, porque si no, en efecto, no estaríamos aquí. Levantarse los sábados, digo, no es tan temprano, 6 de la mañana, como sería las 6 de la mañana, ¿no? Pero estamos donando un tiempo, estamos utilizando un tiempo que si nuestro pensamiento fuese otro, pues por supuesto que no estaríamos aquí. Estamos comprometidos con nuestro trabajo, y somos docentes de calidad, pero para hacer así como que un plus ultra, creo que nos falta un poquito. Bueno, así lo vi, se me vino algo así a la mente, y si me deja hablar de lo de la institución de calidad, pues debiera de ser justo una institución que tenga docentes de calidad y que también tenga todos los medios necesarios para que sus estudiantes puedan
realizar las actividades que se les indica, ¿no? Se me vino, a lo mejor por la formación otra vez, un laboratorio con un montón de instrumental de punta, ¿no? De última tecnología o lo más acercado a pantallas, proyectores en todos los salones, pizarrones ya electrónicos, de esos modernos que todos quisiéramos tener y creo que todos los que trabajamos en las escuelas públicas no tenemos más que en la imaginación. Entonces, cosas así, o sea, lo moderno, lo actual, lo novedoso, lo que de alguna manera ayuda a un buen rendimiento para el estudiante, a una buena preparación, pues al docente le facilita también su trabajo. Bueno, eso se me vino a la mente. Gracias. Doctor, ¿tiene prendido su micrófono? Es que, bueno, yo no lo escucho, no sé mis compañeros. No se escucha, doctor. Sí, bueno, ¿ya me escuchan? Sí. Ahora sí ya. Ahora sí. Sí, muchas gracias. Maestra Carla Gabriela, adelante, por favor, si es tan amable. Gracias. Sí, yo creo que un docente de calidad debe de tener un dominio en los contenidos de enseñanza, capacidad para diseñar o planear sus metodologías y estrategias didácticas, tener comunicación con los padres de familia, respeto, empatía, compromiso consigo mismo y seguir, ¿cómo se dice? Preparándose, tener innovación y creatividad, y trabajo colaborativo, porque muchas veces los docentes llegamos a ser un poco egoístas si no compartimos con los demás compañeros algunas estrategias que puedan ayudarles también a ellos. En cuanto a la institución, pues a lo mejor tener una visión clara de lo que quieren lograr, ofrecer un plan de estudios que sea, no sé, como que esté a las necesidades tanto de los estudiantes, docentes, padres de familia, ofrecer los recursos adecuados para lograr los aprendizajes, involucrar a los padres de familia en los procesos educativos de los alumnos y sobre todo tener un buen liderazgo. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, maestra Carla. Le agradecemos mucho su participación, muy, muy, muy interesante. ¿Alguien más le gustaría participar, compartirnos su visión de lo que significa un docente de calidad y una institución educativa de calidad? Maestra Mónica, adelante, por favor, si es tan amable. Sí, nada más para complementar lo que comentaba la maestra Carla, porque creo que ya dio una explicación muy completa. Yo añadiría, por ejemplo, para el docente, yo quisiera pensar en un docente que sea congruente, porque muchas veces el docente dice una cosa y con su cuerpo y sus acciones refleja otra totalmente diferente. Por ejemplo, que sea promotor de la justicia y de la paz, que tenga buena salud física y emocional, que esté en constante capacitación, que sea un docente comprometido con el medio ambiente, que sea capaz de escuchar las sugerencias sobre su labor, porque como nos cuesta trabajo luego escuchar cuando algo no estamos haciendo bien y tenemos que hacer adecuaciones. Obviamente que sea responsable, que sea inclusivo y que sea flexible. Y en cuestión de la institución,
bueno, yo confiaría en una institución que también esté a la vanguardia, que escuche y atienda las necesidades de las personas que se acercan a poner alguna situación, que sea flexible también, que tenga claro el perfil de egreso del alumno y que tenga clara cuál es su misión y su visión institucional. Excelente, muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Mónica. Pues bueno, esto que estamos comentando es interesante porque estamos tratando de llevar justamente la idea de la calidad al campo educativo, en el primer caso, en el caso de la docencia, en el segundo caso, las instituciones educativas. Pero tiene sentido preguntarnos el por qué hablar de la calidad. Es decir, siempre se ha hablado de la calidad. Alguien podría hacerse esta pregunta, cuestionarse si siempre hemos estado hablando de la calidad educativa. Les agradezco mucho, nada más si me confirman, si se puede ver la pantalla por allá. Ya, ¿verdad? Entonces, la pregunta es justamente ¿por qué ahora hablamos un poco más de la calidad que antes? Si nosotros escuchamos o inclusive tomamos un poco de literatura en el campo de la educación, podremos observar cómo de los años 50 hacia atrás sí aparece el término de calidad, pero no aparece de manera tan constante como lo es ahora. Esto hace de alguna manera preguntarnos por qué es ahora más necesaria la calidad. Y bueno, varios autores nos dan al menos dos tipos de razones interesantes. La primera son las razones externas y una de ellas es la globalización. Sí, nos enfrentamos al hecho de que hoy en día cada vez hay más personas que conocen, eh, que tienen experiencias de productos o de servicios de otros lugares. Y nosotros escuchamos lo que hacen las universidades en otras partes del país, en otras partes del mundo, lo que hacen los sistemas educativos, lo que hacen los estudiantes, lo que hacen los profesores en otras partes del mundo. Escuchamos historias exitosas, también escuchamos historias que comprometen la calidad, es decir, historias donde la calidad se ve comprometida, que buscamos evitar. Y esta visión de la globalización nos compromete a tomar ejemplos, a tomar visiones, a tomar caminos y también nos compromete a desestimar otros. Esto por una parte. Por otro lado, gentes. Tenemos cada vez estudiantes con una visión de una mayor exigencia en muy distintos sentidos. Hay clientes que están interesados desde una perspectiva del producto, hay clientes que están interesados en ciertos aspectos del producto y no en otros. Vamos a ver esto más adelante. Pero en lo general podemos encontrar cada vez a personas que toleran menos que los servicios o los productos que esperan no cumplan con la calidad comprometida. Y por otro lado, también tenemos la competitividad, ¿sí? Cada vez existen más instituciones educativas que ofrecen sus servicios. Y esta alza la podemos ver prácticamente en todo nuestro país. Si nosotros nos centramos, por ejemplo, en la ciudad de Morelia, la capital del estado de Michoacán, hace algunos años, hace tan solo 3 décadas, el número de instituciones educativas privadas era apenas superior a 50 instituciones. Pero en 30 años, el número de instituciones educativas privadas supera ampliamente las 400. Entonces, hablamos de una gran diversidad de opciones educativas. Hoy en día, esta diversidad de opciones educativas inclusive se ha incrementado más por nuevas modalidades educativas, entre ellas la que tenemos el gusto de disfrutar, que es una modalidad
en línea, una modalidad de alguna manera a distancia, que desde la comodidad, desde nuestro hogar, y que desde luego esta modalidad ocupa espacio significativo, ocupa una parte de la población significativa de aquellos estudiantes que antes tradicionalmente, para poder formarse en un programa de posgrado, tenían, como decía la maestra Ingrid, que levantarse, ahora sí, maestra Ingrid, desde las 6 de la mañana, manejar una hora, manejar media hora, para llegar en punto de las 7 de la mañana a su programa de posgrado en su institución educativa. Entonces, eso en gran medida ha cambiado, ha generado una mayor competitividad. Hay muchos programas de posgrado, hay muchos programas de nivel medio superior y de nivel básico. Entonces, estas son algunas razones externas. La globalización, clientes con un mayor nivel de exigencia y también la competitividad. Pero también hay algunas razones internas. Al mismo tiempo, que hay una mayor cantidad de instituciones educativas, también hay instituciones educativas que no siempre han prestado un servicio de calidad. Uno de estos ejemplos lo podríamos tomar tal vez en esta experiencia que vivimos de la pandemia de COVID-19 en México. Para las instituciones educativas representó un gran reto la pandemia. Representó un reto sumamente importante porque durante un periodo no pudimos tener la posibilidad de estar en contacto con nuestros estudiantes. Y claro, se presentaron diversas circunstancias. Instituciones tomaron en serio el proceso, que consideraron que la pandemia o que la suspensión de clases iba a durar un par de meses, que no decidieron prepararse para el futuro, porque siguieron tomando la opción de la clase presencial y que con el paso de los meses fueron perdiendo de manera importante su capital de estudiantes, fueron perdiendo competitividad justamente debido a que no innovaron, a que no se transformaron. Por el contrario, otras instituciones que inclusive ya antes de COVID-19 tenían clases en línea, otras más que no la tenían, pero que con una gran rapidez y certeza lograron reincorporar y transformar sus procesos educativos con éxito y lograron inclusive incrementar la cantidad de estudiantes, incrementar los procesos de formación, lograron tener seminarios y actividades de calidad debido a que lograron justamente adecuarse a las necesidades y al entorno global que se vivía en ese momento. Muchas instituciones, lamentablemente, no lo lograron. Esto por un lado, pero por otro lado también en cada una de las modalidades existentes podemos encontrarnos con algunas malas experiencias, ¿sí? Con algunas malas experiencias en los procesos formativos, en la infraestructura, etcétera, que hace justamente necesaria la calidad en estas instituciones o una posible reestructuración para la mejora constante. Por otro lado, tenemos en muchas ocasiones lo importante que es el, el darnos cuenta que la institución se debe a sus recursos humanos y que entonces todo aquello que permita mejorar nuestra planta docente, nuestra planta administrativa, todo aquello que nos permita mejorar nuestros recursos humanos es algo positivo para la institución. La institución son las personas. En este sentido, siempre es necesario el trabajo con las personas, el constante proceso de formación y todavía podríamos agregar un aspecto adicional, que son las nuevas tecnologías. Esto que desde luego ha cambiado y ha transformado en gran medida
los procesos educativos. Para que nos demos una idea, hace algunos años ya existían videoconferencias. La Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad Veracruzana, fueron de las primeras instituciones en el país en tener seminarios nacionales vía videoconferencia. Sí, estoy hablando por allá del año 2005, 2006, y en ese entonces para tener una videoconferencia como este seminario en línea que estamos llevando a cabo, se necesitaba toda una sala con una serie de componentes. Eso representaba un avance tecnológico impresionante. Solamente unas cuantas universidades tenían acceso a ello. Esto ha cambiado. Hoy en día todos los ciudadanos, o casi todos los ciudadanos que tienen acceso a un celular, ya tienen la posibilidad de aprender. Inclusive, tienen la posibilidad de llevar a cabo procesos de gestión del conocimiento, de indagación del conocimiento. Entonces, las nuevas tecnologías le han dado a las personas ese acceso, ese alcance que probablemente en otras décadas no había sido posible. Esto también involucra un cambio importante en la manera en la cual se llevan a cabo los procesos educativos. Porque si ciertamente ahora se tiene el acceso, ahora también contamos con el problema de que no toda aquella información que conocemos, de que no todas aquellas oportunidades de acceder a la información son realmente útiles para los procesos formativos. Y entonces ya surge este concepto que llamamos el curador de información, que es aquella persona que puede revisar previamente a sus alumnos los materiales para poder identificar cuáles de los materiales digitales pueden ser realmente de utilidad a sus estudiantes. Estas son entonces algunas razones por las cuales nosotros podríamos asumir que la calidad se convierte en algo necesario en la actualidad. Pero hablar de calidad es algo que es un poco más complejo. De hecho, ya lo vimos al principio de la sesión, cuando hablábamos de este proceso de complejización que hace la UNESCO para hablarnos de la calidad. En un sentido más ligado al proceso de gestión, podríamos decir que nosotros hablamos de calidad. Número uno, la calidad que desea el cliente. Número uno, la calidad que desea el cliente. Número dos, la calidad realizada. Y número tres, la calidad programada. Ahí tenemos tres calidades, ¿sí? Y la intersección de estas tres calidades es lo que nosotros vamos a llamar la calidad total. La calidad total tendría que ser justamente el objetivo de nuestro servicio o de nuestro producto. Ahora, no hay que confundirnos con esta calidad, porque la calidad que desea el cliente tiene cierto nivel de subjetividad, ¿sí? Alguien podría decir, yo elijo un programa de doctorado porque me gusta, sí me gusta asistir a clases, sí me gustaría concluir mi doctorado, sí me gustaría que en mi programa de doctorado hubiese buenos profesores, pero no me gusta hacer tareas. Y entonces mi calidad es que el programa sea tan flexible que se adecue a lo que yo espero del programa. ¿Sí? Entonces, hay cierta subjetividad en ese deseo del cliente.
porque no siempre el cliente puede ser, ¿sí?, lo suficientemente objetivo para hablar de la calidad de un programa, ¿sí? Hay cierta subjetividad. ¿Qué buscamos? Satisfacer al cliente, pero hay que satisfacerlo sin que esta satisfacción haga incumplir otros aspectos esenciales de lo que nosotros llamamos calidad, por ejemplo, de la calidad realizada. Entonces, a ver, explico un poquito. Cuando hablamos de la calidad que desea el cliente, se presentan 4 casos. Un caso es que el cliente, en efecto, se siente insatisfecho. ¿Cierto? El programa no satisfació, el producto o el servicio no dio lo que yo esperaba. Pero además, un segundo caso, puedo tener una insatisfacción evitable. Una insatisfacción evitable. O puedo tener una calidad amenazada por una cierta satisfacción casual. O puedo llegar al punto medular, que es la calidad ideal, la satisfacción plena. La calidad programada, por otro lado, tenemos un caso cuando hay esfuerzos inútiles de diseño, cuando también tenemos una insatisfacción evitable, cuando tenemos cierta satisfacción del trabajo que es útil para el cliente, pero también podemos llegar a una satisfacción plena. Y luego tenemos la calidad realizada, cuando tenemos un trabajo realizado inútilmente, ¿sí? Un segundo caso, cuando la calidad se ve amenazada por cierta satisfacción casual, cuando hay cierta satisfacción del trabajo útil para el cliente o satisfacción plena. La calidad total se va a dar cuando se intersecan estas 3 calidades, es decir, cuando lo que nosotros programamos coincide con lo que realmente ocurrió y coincide con lo que el cliente espera. Cuando nosotros vamos a un restaurante y pedimos un cierto platillo, ese platillo está ya programado. Alguien ya ha realizado la receta para ese platillo. Alguien ha identificado cómo hay un proceso para elaborar ese platillo. Y en efecto, el chef que está en el restaurante lleva a cabo ese proceso y la consecuencia de ese proceso es el platillo, que llega a la mesa del cliente, lo prueba, lo degusta, lo disfruta y entonces al disfrutarlo plenamente, siendo plenamente de su agrado, su satisfacción coincide perfectamente con la receta programada y con el proceso que siguió el chef para elaborar. Ahí está la calidad ideal, la satisfacción plena. Entonces, cuando yo voy a una institución educativa, ocurre algo muy semejante. Hay una calidad programada a través de los planes y programas de servicio, a través de los planes y programas de estudio, a través de cómo se define la práctica educativa, a través del modelo educativo, a través del horario, a través de la plataforma, a través de el proceso que lleva a cabo de gestión, de evaluación de los docentes. Hay una calidad realizada que consiste en que cada uno a ese proceso lo respete, respete la normatividad programada. Y después está la calidad que desea el cliente, que tiene que ver en que al llevarse a cabo ese proceso, el cliente pueda darse cuenta, pueda valorarlo y pueda ser satisfactorio el proceso formativo. Entonces, veamos que no solamente se basa en la calidad que desea el cliente. Es decir, yo aquí estoy dejando un poquito de lado aquella idea ordinaria que podemos encontrar en muchas redes sociales donde dice el cliente siempre tiene la razón. No necesariamente.
porque el cliente no siempre es consciente de qué significa tener la razón, ¿sí? No podemos pedirle a un niño de primaria que va a una institución educativa que él evalúe si continúa o no en esa institución educativa haciendo una evaluación propia. Son los adultos, son los padres de familia. Desde luego, el niño debe de ser escuchado y debemos de conocer sus intereses, pero la evaluación no es solamente de él. Hay otros elementos que tenemos que incorporar a la evaluación para poder llegar a una evaluación sobre la calidad de un programa. Entonces, la calidad total se da a través de la intersección de estas tres calidades. Muy bien. Me gustaría cerrar con una idea final el día de hoy. Y bueno, ¿cómo nosotros conseguimos esta calidad? Bueno, hay muchísimas formas de hacerlo, pero me permito proponer cinco que son comunes en el ámbito educativo y que son comunes también inclusive en el ámbito empresarial. La primera es logrando la satisfacción de los clientes, poniendo énfasis en el cuidado de los clientes. ¿Sí? Algo muy parecido a la propuesta que originalmente había realizado Carl Rogers en la psicología educativa. Que por cierto, la propuesta original de Carl Rogers no fue en psicología educativa. Primero fue en psicología del mercado. Y después de la psicología del mercado pasó a la psicología educativa. Es decir, poner nuestra atención, poner en medio al alumno. ¿Sí? Entonces, logrando la satisfacción de los clientes. Número 2, contando con el apoyo de ¿quién? De la dirección. El papel de la dirección es muy importante. Número 3, con la participación y la cooperación de todos. Número 4, mejorando e innovando de manera continua. Y número 5, con la formación permanente. Si somos docentes, si estamos colaborando en la docencia, lo natural es que siempre estemos interesados en la formación. Es sumamente extraño que en la escuela, quienes somos docentes, no estemos interesados en nuestra formación, ¿sí? Entonces, lo natural, como docentes, es que siempre estemos interesados en desarrollarnos, en crecer juntos. Bueno, vamos a seguir hablando de calidad en la educación. Me gustaría este punto y dejar justamente un espacio para atender sus preguntas, sus dudas, maestras, maestros. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta este punto? Maestra Mónica, adelante, por favor, si es tan amable. Gracias, doctor. Yo creo que pues no hay duda en el concepto que nos está planteando sobre la calidad, en este caso la calidad de la educación y las recomendaciones de cómo alcanzar esa calidad. Pero aquí la situación sigue siendo el cómo complacer las necesidades o cómo estar bien calificados por todos los clientes de una institución, ¿sí? Porque obviamente pues, los clientes son tanto los alumnos como los padres de familia cuando los alumnos son menores de edad. Entonces, ¿cómo cumplir con todas las expectativas en un mundo tan diverso y con tantas conceptualizaciones de lo que es la calidad? Yo creo que cada quien tiene en mente algo distinto de lo que piensa de una institución y luego viene la decepción de muchos cuando entran a sus hijos, a los alumnos, a estas instituciones y muchas veces no cumplen con las expectativas que ellos tienen. Voy a poner un ejemplo. Ahora con la educación inclusiva, se supone que todos los centros educativos deben de incluir a los alumnos que así lo deseen, que tengan condiciones diferentes al resto de la población.
Voy a citar un ejemplo muy específico de una escuela donde trabajo. Hay una mamá que tiene a un niño con autismo y el niño tiene un monitor. El monitor es otro niño, otra persona autista, pero tal vez ya con el problema más canalizado. Entonces van juntos a la escuela. Pero para la mamá, de repente, el hecho de que un niño, una niña que está jugando, haciendo alguna actividad, grita de emoción, y entonces el niño autista se siente amenazado con ese grito, y el monitor, que es el muchacho que está al pendiente de lo que el niño autista requiere, luego le comunica a la mamá vía telefónicamente, es que el niño está siendo agredido porque hay una niña que está gritando mucho y él se siente agredido. Entonces la mamá llama a la dirección de la escuela y dice, ¿sabe qué? Yo no me siento conforme con el servicio porque no le están dando la atención debida a mi hijo. Entonces, pues dice el director, es que también tenga en cuenta que no nada más nos dedicamos a atender a niños con situación de autismo, sino tenemos una población tan diversa. Y entonces es donde caemos en esto que usted nos decía, ¿no? ¿Qué tipo de satisfacción es la que buscamos? Y cómo el cliente puede ser realmente satisfecho en todas las necesidades. Hay veces que no, simplemente no se va a poder cumplir la expectativa del cliente. Muchas gracias, maestra Mónica. Qué buena pregunta. 2 puntos. El primero es que en muchas ocasiones necesitamos educar a nuestros clientes. Y en este caso, no me refiero a nuestro alumno, me estoy refiriendo al padre de familia. La mayoría de los casos de alumnos que presentan algún tipo de barrera para llevar a cabo su aprendizaje requieren de un proceso de intervención con los padres de familia, porque en muchas ocasiones los padres de familia se convierten en los principales obstructores del desarrollo cognitivo o inclusive social de sus hijos. Entonces, se requiere de una atención al padre de familia y una vez que el padre de familia ha comprendido la situación real de sus hijos, podemos finalmente tal vez aceptarlo. Entonces, debe de haber un proceso previo al inicio del ciclo escolar para llevar a cabo la aceptación y finalmente ver si el padre de familia puede realmente participar. Esto por una parte. Por otra parte, la respuesta global a todo esto, y que es algo que vamos a comentar en la siguiente sesión, es que las instituciones educativas para ello implementan un sistema de gestión de calidad, ¿sí? Y vamos a ver la siguiente sesión cuáles son las características de este sistema de gestión de calidad y cuáles son algunos ejemplos de sistema de gestión de calidad. Un sistema de gestión de calidad que puede ser directamente normado a través de una instancia como una certificadora, pero que también, en otros casos, puede ser llevado de manera autónoma por una institución educativa en lo particular. Maestra Lilia, terminamos con su participación. Muchas gracias, maestra Mónica. Sí, estaba yo pensando que es un poco subjetivo, por ejemplo, medir la calidad de los estudiantes, midiéndolos directamente a ellos. No vimos los parámetros de calidad que se utilizan para la educación, pero veo muy difícil si el parámetro a medir es el estudiante, porque tendríamos que hacerlo individualmente con cada uno de ellos. Y es difícil saber cómo venía y cómo lo logró en este momento durante la clase. Al menos yo me pongo a pensar cómo le haría con mis alumnos en la clase. Nada más es una sugerencia, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos hacerle para medir a todos y cada uno de ellos su calidad? En realidad yo pienso que lo que se hace es medir a la calidad del docente, pero también así como se hace en una empresa, que se miden todos los productos, pues ahí se toma una muestra, ¿no? Pero pues también podríamos a lo mejor enfocarnos un poquito al estudiante. Gracias. Muchas gracias, maestra Lilia. Probablemente ni siquiera medimos la calidad. Probablemente estamos midiendo otros aspectos que son vinculantes a la calidad, como podría ser, por ejemplo, el aprovechamiento académico,
como podría ser la capacidad para memorizar, para resolver problemas, que son aspectos importantes que pueden conectarse directamente con la calidad. Pero generalmente lo que hacemos desde el papel desde docentes es simplemente poder establecer un diagnóstico, porque probablemente la calidad en este caso se va a centrar mucho más en cómo se lleva a cabo el proceso de formación, es decir, no necesariamente en cómo recibimos al estudiante, sino en lo que hacemos con él a lo largo del proceso formativo que se encuentra con nosotros. Bueno, pues yo les agradezco muchísimo su atención, ha sido un placer saludarles esta mañana y les invito a todas y a todos ustedes a que nos veamos el próximo sábado a la misma hora. Vamos a continuar hablando sobre calidad en la educación. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Y